Buen día. Hoy vamos a desarrollar un ejercicio referente a sistema de bombeos, continuando con la unidad 2 referente a bomba. Se va a bombear agua de un río a un gran tanque de agua de almacenamiento para el servicio de una planta. El sistema de tuberías que se muestra adelante consiste en 180 pies de tuberías cédula 40 de 3 pulgadas del lado de la succión de la bomba y 700 pies de la misma tubería en la línea de descarga. Cuando el nivel del tanque de almacenamiento cae por debajo del punto de control, se bombea agua al interior del tanque hasta que se restablece el nivel de control. Se utiliza una bomba centrífuga con las características indicadas a continuación. Para este trabajo de bombeo intermitente de estado estable, determine la velocidad de flujo a través del sistema de tuberías en galones por minuto y la potencia requerida. Ok, aquí nos está suministrando el problema las características de la bomba centrífuga. Nos da tres valores, o sea, tres columnas que corresponden a capacidad, que es caudal, ¿en qué unidad? En galones por minuto. La carga total, que es el cabezal de la bomba, en pies de agua, eso es HA, de lo que es la ecuación del balance general de energía. Esta columna, carga total, es HA. Y la última columna es referente a la eficiencia en porcentaje. Ok, cuando nosotros grafiquemos acá, porque esto se va a realizar una gráfica con estos valores, por supuesto, el caudal no va a estar en galones por minuto. Vamos a trabajar en este caso en el sistema internacional. O sea que debemos llevar los valores de capacidad que están en galones por minuto a metros cúbicos por hora para graficar, porque son valores más grandes, y a metros cúbicos por segundo para poder sustituir en las ecuaciones, para que sean unidades consistentes. La carga total en metros de agua, porque el fluido que se está manejando según el ejercicio es agua, y el porcentaje de eficiencia en esa unidad, en porcentaje. Esta va a corresponder a la curva característica de esa bomba centrífuga, la que nos suministra el fabricante, que en este caso es el ejercicio, dato del ejercicio. Aquí tenemos el estanque, la distancia entre el fluido en el estanque hasta la entrada a la bomba es de 10 pies. Debemos llevar todos los valores que están en el sistema inglés al sistema internacional. Y a la salida de la bomba hasta el nivel donde está saliendo el líquido hacia el otro tanque es de 75 pies. O sea, tenemos la altura en la descarga y la altura en la succión según esta figura. Acá fíjense que dice venteo abierto, o sea que este tanque no está presurizado, está abierto a la atmósfera. Y aquí, por supuesto, también está abierto a la atmósfera. Eso nos sirve para poder cancelar lo que son las presiones dentro de la ecuación del balance general de energía. Ok, vamos a los datos. El problema nos dice que es una tubería de cédula 40. Si es de cédula 40, es una tubería de acero. El diámetro nominal de toda la tubería, en este caso, tanto para la succión como para la descarga, es de 3 pulgadas. Vamos a la tabla que se encuentra en el Robert Moog de tuberías de acero calibre 40 y ubicamos el diámetro interno, que en este caso es de 77.9 milímetros, llevado a metro, y el área 4.768 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. La longitud que nos da el problema en el lado de la succión es 180 pies y la de la descarga 700 pies. Y la temperatura a la cual está el fluido es a 25 grados centígrados, que esta temperatura nos sirve para poder entrar a la tabla de propiedades del agua de la misma literatura del Robert Moog a 25 y ubicar densidad, viscosidad dinámica y en este caso la gravedad específica porque la vamos a necesitar para la ecuación de potencia. Acá, ¿qué estamos haciendo? Como vamos a trabajar con el balance, recuerden que cuando despejamos, la ecuación va en función también de las pérdidas debido a la fricción. Y dentro de las pérdidas necesitamos también la longitud de la tubería.
Si esto se hace por separado, por supuesto, es la longitud en el lado de la succión y longitud en la descarga, pero acá las tuberías son del mismo diámetro, así que ya van a ver que vamos a necesitar simplemente la longitud total. Por eso acá se está sumando la longitud en el lado de la succión, que son 180 pies, más la longitud en la descarga. Esto nos daría un valor de 880 pies de longitud llevados a metros. Acá es porque las dos tuberías, succión y descarga, son de igual diámetro. Si fueran diferentes, no hay que hacer por separado, determinar tanto las pérdidas en el lado de la succión como las pérdidas en tubería y en accesorio en el lado de la descarga y por supuesto no tendríamos que sumar estos dos valores. La diferencia de altura de la descarga menos la altura en la succión, como se ve, muestra en la figura, altura en la descarga 75 pies, menos el de la succión 10 pies, hace un total de 65 pies y luego se lleva a metros porque vamos a trabajar en el sistema internacional. La rugosidad absoluta E, que es obtenida mediante tabla, como ya lo hemos manejado durante el primer corte y parte del segundo corte también. El valor de E, que es la rugosidad absoluta para el acero, para ese tipo de material, es de 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Y la gravedad es de 9.81 metros segundo cuadrado en el sistema internacional, que es en el que estamos realizando este ejercicio. Ok, vamos con las ecuaciones, las que ya hemos manejado. Lo único es que acá vamos a determinar específicamente HA. ¿Por qué? Porque esa es la energía proporcionada a la bomba, que en este caso la necesitamos, ese valor para la ecuación de potencia. Entonces acá el balance general va en función de la presión en el punto A y presión en el punto B sobre peso específico, altura en A y altura en B, que son las alturas en el lado de la succión y descarga, velocidad al cuadrado en A sobre 2 la gravedad y velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad, eso es el cabezal de velocidad, menos HL, que son las pérdidas debido a la fricción, y HA, que es la energía proporcionada por el equipo, en este caso una bomba, que es con lo que estamos trabajando, específicamente bomba centrífuga. La presión en el punto A es la misma presión en el punto B, están los dos tanques abiertos a la atmósfera, se nos cancelan las presiones. Las velocidades se están realizando en los tanques, en el nivel del líquido, entonces allí la velocidad es aproximadamente igual a cero. Entonces del balance, ¿qué nos queda? HA va a ser igual, ZB menos ZA más HL, porque todos los demás términos se cancelan. El caudal, ya sabemos que caudal es velocidad por área y velocidad es caudal sobre área. El número de Reynolds es velocidad, diámetro, densidad sobre viscosidad dinámica. La rugosidad relativa es E sobre D, que es la rugosidad absoluta entre el diámetro interno. La correlación de Moody-Chuchy, que es la que hemos manejado desde el inicio del semestre para las unidades anteriores, es la ecuación de Moody. Y acá vamos a traer, en vez de determinar las pérdidas en este ejercicio, en vez de determinar las pérdidas debido a la fricción, como lo hemos hecho antes con cada una de las ecuaciones, para pérdidas en tubería, la ecuación de Darcy, y para las pérdidas en accesorio, la que es K velocidad al cuadrado 2 la gravedad, vamos a utilizar para determinar una sola pérdida total con esta ecuación. Esta ecuación de HL, que es para determinar las pérdidas totales, va en función de quién. 8 por caudal al cuadrado por el factor de fricción, la longitud total de la tubería y más la sumatoria de longitud equivalente, que esto correspondería a los valores de LE sobre D de cada accesorio. Sin embargo, acá nosotros vamos a trabajar como si no tuviéramos ningún tipo de accesorio en la tubería. O sea, solamente vamos a hallar las pérdidas en tubería, no en accesorio. Entre pi cuadrado, diámetro de la 5 por gravedad. Y para determinar potencia, que se realiza ya cuando tengamos el punto de operación óptimo, va en función de quién, del caudal óptimo, del cabezal, de la densidad, de la gravedad, gravedad específica y la eficiencia, por supuesto, tomada de la gráfica en porcentaje y luego dividida entre 100 para poder sustituir en esta ecuación
y poder determinar la potencia de esta bomba en este caso. Entonces vamos inicialmente a cómo son los cálculos que debemos hacer. Inicialmente vamos a llevar cada uno de estos valores de caudal a metros cúbicos hora y luego a metros cúbicos segundo. La razón es porque en metros cúbicos segundo el valor es pequeño y como vamos a graficar en metros cúbicos hora, los valores son más grandes y es más fácil graficar con valores grandes que con valores muy pequeños. Sin embargo, ustedes pudieran graficarlos también en metros cúbicos segundo, pero esa es la razón de llevarlo a metros cúbicos hora. Entonces aquí estoy tomando uno de los valores de la tabla. Debemos comenzar con el valor de 0 hasta 160. Estoy tomando en este momento para un caudal de 20. El mismo procedimiento que se va a utilizar para determinar para el valor de 20 galones por minuto es el mismo procedimiento para cada uno de los caudales, porque ese procedimiento hay que hacerlo para todos estos valores que tenemos acá. Ok, aquí tomé el de 20 galones por minuto. Se llevó con un factor de conversión a metros cúbicos hora y luego acá también está, fíjese que aquí está estaba en metros cúbicos segundo, el resultado daba acá en metros cúbicos segundo, 1.26 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo, y luego se llevó a hora. Lo necesitamos en metros cúbicos segundo para sustituir en las ecuaciones, porque en las ecuaciones no puede estar en hora, debe estar en segundo, para que sean unidades consistentes. Y luego se lleva a horas para poder realizar la gráfica, graficar esa curva en función de esos valores. Y HA, fíjense que en la tabla nos dice que lo tenemos que hacer para el caudal y para cabezal. Para HA, que es el cabezal dinámico total, HA, vamos a tomar el de 260. Entonces, para 260 pies, está en pies, hay que llevarlo a metros. ¿Por qué? Porque vamos a tener que graficar caudal con cabezal, que es los datos que nos está dando el ejercicio. Y luego caudal con cabezal, que es el que nosotros vamos a obtener mediante el balance general de energía. Es el que vamos a obtener con esta ecuación, la que nos resultó de la ecuación general. El procedimiento, como acabo de mencionar, es igual para cada valor de caudal y de cabezal. Es el mismo procedimiento. Entonces vamos primero, para el primer valor de caudal, necesitamos hallar ¿qué? HA, que debemos aplicar esta ecuación al final, pero ya tenemos ZB menos ZA. ¿Qué necesitamos hallar? HL. ¿Con qué vamos a hallar HL? Con esta ecuación. Pero para poder utilizar esta ecuación, ¿qué se necesita de esta ecuación? Tenemos el caudal, la longitud y el diámetro. ¿Qué nos falta? El factor de fricción. Entonces vamos a determinarlo. Para el caudal de 20 metros cúbicos por segundo, no, 20 galones por minuto, que equivale a 1.26 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo. Aquí la unidad está mal colocada, aquí arriba, pero acá ya está la que corresponde. Entonces, ¿qué es velocidad? Caudal sobre área. ¿Cuál es el caudal? 1.26 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo, que equivale a ¿quién? A 20 galones por minuto. Entre el área obtenida mediante la tabla. Resolvemos acá y obtenemos velocidad. Luego, vamos a la ecuación del número de Reynolds, que es velocidad, la que acabamos de obtener por el diámetro obtenido de la tabla, y densidad y viscosidad dinámica obtenida mediante la tabla de propiedades para el agua. Y así obtenemos el número de Reynolds. Determinamos la rugosidad relativa, que es E sobre D, la rugosidad absoluta, 4.6 por 10 a la menos 5 metros, sobre el diámetro interno, 0.0779 metros, ya tenemos rugosidad relativa. Aplicamos la ecuación de Moody, sustituimos el valor de E sobre D, el valor del número de Reynolds, resolvemos y obtenemos F. Recuerden que F siempre lo debemos determinar con 4 decimales. Luego aplicamos la ecuación de HL para determinar, esta ecuación es la que vamos a aplicar para determinar las pérdidas debido a la fricción en toda la tubería. Es 8 por el caudal en metros cúbicos segundo elevado al cuadrado, por el diámetro no, por el factor de fricción,
por la longitud total de la tubería entre pi al cuadrado, diámetro a la 5 y gravedad. Resolvemos y obtenemos HL. Luego sustituimos en la ecuación del balance, que es la Z en la descarga menos la succión, que son 19.8 metros, más HL, que son las pérdidas. Y así obtenemos HA. ¿Para qué caudal? Para 20 galones por minuto. Este mismo procedimiento que acabamos de realizar para el caudal de 20 galones por minuto es el mismo para cada uno de los caudales. Y así vamos a determinar el valor de HA para cada uno de ellos, que va a corresponder a la curva del sistema. La curva característica es caudal con HA, que nos da el problema. Y la curva del sistema es caudal con HA obtenido mediante las ecuaciones que acabamos de aplicar. Para, por último, determinar potencia, aplicar la ecuación de potencia. Pero para aplicar esta ecuación tenemos que hallar caudal óptimo y HA. Ya vamos a ver la tabla. Ok, para cada caudal que nos dio el problema, iniciamos con, que ya acabo de indicar el procedimiento, determinar los valores de caudal, o sea, hacer la conversión de cada uno de los caudales que está en la tabla a metros cúbicos segundo. Esta columna corresponde a esta primera columna de esta tabla. Aquí está en galones por minuto y acá en metros cúbicos segundo. Estos mismos valores de caudal que están en metros cúbicos segundo se llevó a metros cúbicos hora. Esto es con la intención de realizar la gráfica. Fíjense que los valores son más grandes que estos valores. Estos están por 10 a la menos 3. Ok, entonces ya tenemos los valores de capacidad o caudal en metros cúbicos segundo, luego lo llevamos a metros cúbicos hora y el cabezal de la misma tabla, aquí está, que están en pies de agua, lo vamos a llevar a metros de agua. Estos son los valores. Entonces, el valor de caudal en metros cúbicos hora con el valor de HA, dato del problema, llevado a metros, estas dos columnas vamos a graficarlas, ya van a ver. Y estos son los valores de porcentaje de eficiencia, que esos sí son los mismos valores que tenemos en la tabla dato del ejercicio. Aquí está ahora la curva del sistema, los datos para la curva del sistema. La capacidad es la misma que tenemos en esto, son los datos del problema. Aquí está en horas, los mismos metros cúbicos hora. Y aquí la carga, esta HA, si es la obtenida con la ecuación del balance general de energía y las ecuaciones que acabo de mostrar. Fíjense que aquí está para el caudal de 1.26 por 10 a la menos 3, que corresponde a 20 galones por minuto, 20.1. Fíjense, aquí está el resultado, 20.1. Este es el procedimiento para el caudal de 20. Y aquí están todos los demás valores para los demás caudales. Y la eficiencia, por supuesto, la misma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar caudal con HA, que corresponde a la curva característica, caudal con eficiencia y por último caudal con HA obtenido con las ecuaciones. Vamos a visualizar la gráfica. Aquí tenemos la gráfica. Acá está el caudal en metros cúbicos hora, el eje de HA en metros de agua, y el eje de porcentaje de eficiencia. Aquí tenemos el eje de porcentaje de eficiencia. Porcentaje de eficiencia, caudal, cabezal, dinámico total o HA. Como indiqué, primero vamos a construir caudal con cabezal que corresponde a la curva característica, la que nos da el fabricante. Caudal, cabezal, dato del problema. ¿Cuál es la diferencia? Que el problema nos los dio el caudal en galones por minuto y cabezal en pie, y como estamos trabajando en el sistema internacional, pues se llevó el caudal a metros cúbicos hora y el cabezal a metros de agua.
Esta es esta gráfica, la que dice curva característica. Caudal, cabezal, caudal, cabezal. Para la siguiente curva es caudal con eficiencia, dato del ejercicio. Aquí tenemos la gráfica. Y la curva, por supuesto. Este es el eje de caudal, que aquí está de 5 en 5, 5, 10, 15, 20 hasta 40. Y el cabezal. Y es esta curva, la que dice curva de eficiencia. Es caudal con eficiencia, que es el eje que está a la derecha. Ya tenemos entonces la curva de eficiencia. Para cada caudal tenemos un valor de eficiencia, se van ubicando los puntos y luego se unen todos los puntos para obtener la curva de eficiencia. Luego viene la curva de caudal HA, que son los datos que obtuvimos con las ecuaciones en función del balance general de energía, la ecuación de velocidad, Reynolds, y F, la ecuación de Moody para F, y por último aplicar el balance después que ya obtenemos las pérdidas debido a la fricción. Entonces, la curva del sistema, que es caudal con cabezal, nos dio acá. Esta es la curva del sistema. Para cada caudal tenemos un valor de HA, ubicamos todos los puntos, trazamos la curva y ya tenemos la curva del sistema y la curva característica. Donde se cruzan, se intersectan la curva característica con la curva del sistema, que es acá en este punto, vamos a bajar hacia el eje de las X y vamos a leer allí el valor de caudal. Ese va a ser el caudal óptimo, que en este caso da 20.8 metros cúbicos hora. Aquí bajamos y acá cortamos el eje y vemos el valor, da 20.8 metros cúbicos hora. En ese mismo punto nos desplazamos hacia el eje de las Y, el eje de HA, que es el cabezal dinámico total, y allí leemos el valor de HA. En este caso, el valor de HA da 25 metros. Y en ese mismo punto nos desplazamos hasta cortar con una paralela al eje de las Y, hasta cortar la curva de eficiencia. Luego nos desplazamos con una paralela a X hacia el eje derecho del porcentaje de eficiencia y allí leemos ese valor. En este caso nos dio 53%. Ya tenemos entonces los valores de caudal. ¿Cuál es el caudal? El caudal óptimo, cabezal y eficiencia. Para sustituir, recuerden que para sustituir en la ecuación de potencia, el caudal no puede estar en metros cúbicos hora, hay que llevarse a metros cúbicos segundo. Por eso es que acá lo tenemos en metros cúbicos hora y luego lo tenemos en metros cúbicos segundo. O sea, se hizo la conversión del caudal de metros cúbicos hora a metros cúbicos segundo para poder sustituir. Y la eficiencia tampoco se puede sustituir en porcentaje. 53% se divide entre 100 y ese es el valor que vamos a sustituir en la ecuación de potencia. La ecuación de potencia solamente se realiza una sola vez porque va a ser en función del caudal, cabezal y eficiencia del punto de corte, o sea, el óptimo, el punto de corte entre las dos curvas, la de característica y la obtenida con el balance general. Acá está. Potencia va a ser caudal, caudal óptimo obtenido mediante el cruce de las dos curvas. Cabezal, densidad, sí, de los datos de las propiedades. Gravedad, luego acá es la gravedad específica y multiplicado acá por el porcentaje de la eficiencia entre 100. La eficiencia es de 53%, entre 100, 0.53. Este resultado con las unidades que tenemos acá plasmadas, que son unidades consistentes, el resultado nos va a dar de potencia en vatios. O sea que aquí es 2674.61 vatios. Todas las unidades de cada una de estas variables nos va a dar el resultado de potencia en vatios. Ok, eso es lo que pide determinar el ejercicio. Pero recuerden que fíjense que todo va en función
Esa resolución, la respuesta va en función de la gráfica. Acá deben tener cuidado con la escala. Recuerden que para la escala, acá yo estoy tomando que 2 cuadros corresponden a 5 en el eje de las X. Cada 2 cuadros son 5 metros cúbicos hora. Entonces aquí los 2 primeros cuadros son 5, tengo 0, 5 metros cúbicos hora. Los siguientes 2 cuadros 10, los siguientes 2 cuadros 15, 20, 25, así hasta llegar a 40. ¿Por qué? Porque este es el máximo valor que tenemos acá en metros cúbicos horas de caudal. Siempre la gráfica, la escala va en función de los valores que tengamos acá. Aquí el máximo valor es 36.4, por eso aquí tenemos la escala hasta 40, porque el máximo es 36.4, o sea que con 40 no, la escala está bien. Yo no puedo decir que de aquí de 0 a 5 son 2 cuadros y luego de 5 a 10 colocar un solo cuadro para 10. No. Si 2 cuadros equivalen a 5, 2 cuadros equivalen a 10, cada 2 cuadros son 5 más, 5 más, 5 más, hasta llegar hasta la escala que necesitemos. Tienen que tener cuidado con eso. Igual acá. Aquí yo tengo, los coloqué de 20 en 20 los valores de HA. ¿Por qué? Porque el mayor valor de HA en metros para para la curva del sistema, la máxima es 35. Y para la curva característica, el máximo es de 85. O sea que el máximo que debo colocar son 90, 95, 100. O sea, superior, tiene que ser superior a 85, porque es el valor máximo tanto para la curva característica como para del sistema. Entonces, por eso lo coloqué la escala hasta 100. Igualmente lo hice de 2 cuadros. 2 cuadros es 20, los otros 2 cuadros 40, 20, 40, de 20 en 20. Pero de 20 en 20 cada 2 cuadros, que fue como lo indiqué acá. También hubiera podido decir, no, es cada cuadro es 10. Y es lo mismo acá. Aquí hubiera puesto 0, cada cuadrito 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. O también pude haber colocado que cada 2 cuadros es 10, lo único que se me amplía más la gráfica y hubiera tenido que usar más papel milimetrado. Por eso lo coloqué de 20 en 20 para llegar hasta 100 y colocar la escala. Así que tienen que tener mucho cuidado cuando toman la escala para realizar la gráfica. Porque si la escala no está bien tomada, que eso lo aprenden ustedes, ¿en qué materia? Lo aprenden en física. Normalmente eso se explica en las prácticas de física 1. Cómo graficar en papel milimetrado, en papel logarítmico, en papel semilogarítmico y llevar de una escala a otra y de un papel a otro. O sea, que yo lo tenga, por ejemplo, en papel milimetrado y luego aplicarlo en papel logaritmo y así, o semilogarítmico. Entonces, acá es muy importante, ¿no? Si la escala de los ejes está mal, el resultado, por supuesto, va a estar mal porque están mal colocados los valores de la escala en la gráfica. Entonces, acá termina el otro ejercicio referente a la parte de bomba. Aquí culminamos con los ejercicios referentes a bomba. Ya cuando regresemos, vamos a comenzar con el tema de intercambiadores de calor, que es referente a la parte de transferencia de calor, pero específicamente intercambiadores. Este es entonces el resultado de la potencia, que es lo que nos solicita determinar el ejercicio. Que pasen buen día.